qué tema este de la unidad. Y quisiera seguir vistiendo a la novia. El recibimiento al esposo, ella tiene que atraerlo a él. Parte del vestido es lo que quiero compartirle ahora. También Adolfo compartió, la vistió hermosa a la novia esta mañana. Y hay un elemento que tiene que estar, pero antes de decirle de qué se trata, quiero preguntar a cuántos de los que están aquí, acá sí levanten la mano, ¿no? ¿A cuántos de los que están aquí les hace falta paciencia? Levante la mano, a ver, quiero mirar. Bueno. Porque la novia tiene que tener parte del vestido. Esto, la paciencia. Si vamos a recibir unidad, si no está la paciencia, la unidad no va, ¿eh? Bueno, ahora levanten la mano los que ya tienen el Espíritu Santo. Los que tienen el Espíritu Santo. Bajen. Los que tienen el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. ¿A cuánto les hace falta paciencia? Si ya la tenés, es el fruto del Espíritu. Que la uses es una cosa, pero ya está. No es algo que tenemos que conseguir. Alabado sea el nombre del Señor. Decirle al que está al lado de él, tenés paciencia, ¿eh? Tenés paciencia al del otro lado. Confirmale, largale la palabra. Tenés paciencia, tenés paciencia. Sí, Señor. ¿A quién me lo dice a mí? Sí, vos también tenés paciencia. La novia tiene que tener paciencia. Es parte de las vestiduras hermosas que ella tiene y este elemento es un elemento clave para la unidad de la iglesia, la paciencia. ¿Qué dirá Romanos 15? A ver. Romanos 15, versículos 4 y 5. Las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y el Dios de la paciencia, el Dios de la paciencia y de la consolación, os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús. Miren cómo va unida la paciencia con la consolación, ¿no? Y luego dice el Dios de la paciencia. Dios nos tiene paciencia. Bastante. ¿Y saben a quién le tiene más paciencia Dios? A ese que está al lado tuyo, míralo.
tiene una paciencia, Dios. ¿Cómo puede ser que Dios tenga con tanta paciencia? Pero gracias a Dios, con la forma que está escrita, el Dios de la paciencia y de la consolación. Alabado sea el nombre de Dios. Le vamos a dar un aplauso a este Dios de paciencia. Aleluya. Aleluya. ¿Y qué logra la paciencia? Tener un mismo sentir. La unidad. Es una virtud del carácter, pero proviene de una visión de la gloria de Dios y lo que logrará en los demás. A la vez, como dijimos, es fruto del Espíritu. Y la paciencia cuida la relación con los demás. Si estuviésemos solos en la tierra, ¿necesitaríamos paciencia? No, pero por causa de que nos rodea tanta gente, tantos hermanos, el Señor nos dotó de esta virtud que Él tiene, la paciencia. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Y cuando funciona la paciencia no es para los momentos fáciles. La paciencia es ¿para cuándo? Cuando la cosa se complica. Entonces, cada situación complicada es un escalón para subir si usas la paciencia. La paciencia puede llegar a ser una palabra compuesta. Paz con ciencia. Ciencia y paz. O sea que es una paz usada con sabiduría, de paso. Macrotimia en griego significa aguante mental. Decirle al que está al lado macrotimia, decirle macrotimia, aguante mental. Macro, le decimos. La paciencia no es pasividad, es postergación de muchas cosas. Dice que por la paciencia, ahí en segunda de Pedro, nos dice que Él retarda su venida por esta razón. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Bendita paciencia de nuestro Dios. Entonces, paciencia no es pasividad, sino postergación de muchas cosas. Es como una tregua entre Dios y el pecador, porque Dios quiere que los pecadores se conviertan y se arrepientan de sus pecados y se entreguen a Él totalmente. Paciencia es saber esperar cuando hay que esperar. Hay cosas que no
necesitan de paciencia. Por ejemplo, si Dios te está hablando y no te entregaste, no tengas paciencia, entrégate ahora. Entrega toda tu vida ahora, arrepentite ahora. De eso no se tiene que hablar respecto a tener paciencia. Pero hay cosas que sí necesitan esperar. Paciencia es no actuar compulsivamente, como un arrebato. Paciencia es una herramienta del amor, porque el fruto del Espíritu comienza amor, gozo, paz, paciencia. Es una herramienta del amor. La ostra, ustedes tienen cerca aquí el mar. La ostra, ante la entrada de partículas de arena, entraron adentro y no la pudo expulsar. La cubre con cristales de carbonato de sodio, de calcio, y forma la perla. Y tarda en formarse esa perla de 2 a 10 años. Y la paciencia puede llegar a conformar algunas cosas que no se pudieron solucionar, pero la rodea de la presencia de Dios con la paciencia. Y eso que no se pudo solucionar puede llegar a ser una perla de Dios en la vida de los hijos de Dios. Es el gran recurso que nos da el Señor para enfrentar todo tipo de crisis. Y cuando está funcionando la paciencia, la vida espiritual no se altera, pero cuando no funciona, sí se altera. Y aún la paciencia puede estar obrando en trabajos que no son placenteros, pero usa la paciencia para hacer trabajos que no les gusta a la persona. Y así como hemos leído, la paciencia va unida a la consolación, tiene palabras de ánimo para levantar el ánimo a sí mismo y a otros. La paciencia tiene que ver con los tiempos, para declarar algunas cosas, discierne los tiempos para actuar. Algunos arrojan la palabra inmediatamente cuando debería esperar algún tiempo para hablarlas. Y también bajo alguna situación diferente. Me vienen a consultar padres sobre situaciones que tienen los hijos y yo les pregunto a los padres, ¿y usted qué hace? Y les pego un levante, los reto para que... No. Espera el momento. Orá primero, tranquilízate también y después habla. Y quizás no en el momento de la crisis, sino en otro momento que no tiene que ver con la crisis. Paciencia. Pero por no hablar, sos cobarde. No. Lo que pasa es que si uno actúa inmediatamente empeora la situación. Y por eso es necesaria este fruto del Espíritu, que es la paciencia. Lo contrario a paciencia, ¿qué sería? La impaciencia.
El impaciente quiere que todo ocurra ahora. Y si es antes de ayer, mejor. El impaciente va unido a la ira. Se te enoja y te larga vomitadas. Impaciente. ¿Cómo afecta las relaciones en la casa? ¿Cómo afecta las relaciones entre hermanos? ¿Cómo afecta la unidad de la iglesia? La impaciencia. Va unida al enojo. Hay algunos hermanos que se parecen al puercoespín. ¿Hay puercoespín acá? Bueno, nosotros tenemos allá el puercoespín. Se calcula que tiene unos 35.000 pinchos. Y es comestible. Y a veces algún otro animal quiere cazarlo hasta que se le acerca. Y en la punta de los pinchos tiene una púa que engancha y tiene también una sustancia venenosa. Nadie quiere acercarse al puercoespín. El puercoespín anda tranquilo por todos lados, nadie lo toca. Hay hermanos que son como puercoespín, nadie se le acerca, porque después que se le acercan quedan enganchados y con una sustancia venenosa adentro. Pero aquí no hay de eso, eso están todo en Argentina, pero por favor, va unida así a la ira y al enojo. El impaciente quiere que todas las cosas vayan a su ritmo. Los impacientes en alguna situación siempre aumentan los niveles de tensión. Sea por palabras que dice, tensan el ambiente, son impacientes. Y siempre el impaciente encuentra razones lógicas para ser impacientes. Lo que pasa es que si yo no digo, si yo no actúo, y siempre encontró alguna razón para defender su impaciencia. El impaciente interpreta todo antes de saber todo lo ocurrido. Le dijeron, ¿viste a aquel hermano? Y el impaciente dice, me parecía que este hermano, pero no está enterado de cómo ocurrió. Y enseguida y mal interpreta las cosas. Porque tiene este rasgo de impaciente. Y el impaciente parece fuerte, es fuerte de carácter. No, es débil. Parece fuerte, porque tiene estos arranques, pero no es fuerte, es débil, porque es impaciente. El paciente parece débil, pero es fuerte. ¿Qué tenemos que hacer? Ya que tenemos este fruto del Espíritu, tenemos que crecer en la paciencia más y más. Este pasaje de Romanos que leímos fue muy precioso. Romanos, y hay también en Romanos capítulo 5, versículo 3 y 4, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce
paciencia. Quiero crecer en la paciencia. Entonces empezá a estimar de otra manera las tribulaciones, porque entonces vas a crecer en paciencia. Versículo 4, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. ¿Qué relaciones tiene que ver con la esperanza? Por favor, es la clave también para la unidad en la familia. ¿Quién necesita que le tengan paciencia? ¿Me escuchaste? ¿Quién necesita que le tengan paciencia? A ver, ya no te estoy diciendo si vos tenés, sino que sos un causante de impaciencia en otros. ¿Quién estamos necesitando que nos tengan paciencia? Nosotros somos 7 pastores. Yo soy el más antiguo de todos. Y según lo que decía Adolfo, las 3 cosas que quiere decir, y la primera es que pierde la memoria, y las 2 que vienen, no me acuerdo. Yo estoy entre los 7, y a mí me tienen paciencia, pero una de las personas que más paciencia me tienen es mi esposa. ¿Por qué? Porque esto se lo digo a ustedes, no vayan a andar contando por ahí. Pero no lo cuenten ustedes. Yo soy hijo único. Y estar casado con un hijo único. Mi mamá me hacía, porque era muy flaco yo, y para que comiera, me hacía cada cosa en un plato diferente. Puré, huevo frito, en platos diferentes. Mi esposa me hace en platos diferentes. Pobrecita. Me dice, ¿y qué va a hacer? En verano, con el calor, tenemos un aire en la pieza, pero yo soy friolento. Y entonces, para que no prender el aire, mi esposa es calurosa. Para no prender el aire compramos un ventilador que gira y gira hasta mí. Son cosas de hijo único, muchas cosas. A mí me tienen paciencia. Mis colegas me tienen mucha paciencia, yo me doy cuenta. Aprecio a mis colegas y a vos te tienen paciencia en tu casa. Tenés que crecer en la paciencia. Decir al que está al lado, crece en la paciencia. ¿Ustedes quieren saber si esto es un vestido de novia? Fíjense si no es un vestido de novia. Colosenses capítulo 3. Versículo 12. Vestíos, miren qué vestido. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Es parte de las vestiduras de la novia, por favor. La paciencia. Y termina con la paciencia. Fíjate el 13, versículo 13.
soportándoos, justo la palabra soportar. Y antes viene la paciencia, soportándoos. ¿Quién de los que está aquí lo soportan? Porque soportar, ¿qué es? Cuesta soportar. Pero antes precisás la paciencia. Soportándoos unos a otros tiene que ver con la unidad. A algunos no hace falta, pero hay otros que sí hace falta soportar. ¿Y por qué será que inmediatamente le pone perdonándoos? Porque no es fácil. Algunos son complicados, hermanos y hermanas. Son complicados y precisa que perdonemos. ¿Por qué? Por si hay queja, hay que perdonar. O sea, la paciencia incluye soportar, incluye perdonar. De la manera que Cristo nos perdonó, así también hagámoslo nosotros. Pero qué hermoso es esto, que a la vez en Colosenses capítulo 1, versículo 11, dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, obtendréis fortaleza y paciencia. Tiene que ver con el poder de Dios, la paciencia. Pues yo quiero ver el poder de Dios manifestado, señales, prodigios y milagros, y amén, yo también. Pero aquí, para ser paciente necesitamos el poder de Dios. Hay lugares donde hay persecución. Una persecución donde están matando a cristianos. Gracias a Dios que en América esto no está ocurriendo. Está ocurriendo en países de corte musulmán y demás. Y también de otras religiones. O comunistas. Pero aquí tenemos persecución. La persecución que tenemos en América es una persecución filosófica a través de las leyes que están en contra de Dios y estamos siendo perseguidos. No aceptamos el aborto, pero sin embargo todo el mundo lo acepta. Estábamos un grupo de personas y una mujer dijo, yo no acepto el aborto, a menos que sea por violación. Y había otros ahí. Y otros dijeron, yo igual. Y otro dijo, y yo también. Y llegó a mí. Y yo dije, yo no, porque entonces la madre y el médico se transforman en dos asesinos. Me dijeron, ¿cómo va a decir eso? Y sí, están matando a un ser humano. La madre que permite y el médico que hace la operación. Y me dijeron, está siempre con la Biblia y la Biblia es antigua, ya pasó de moda. Ahí no dije nada, me contuve, tenía ganas de responder, pero me contuve. Y el que lo dijo era un abogado. Y después me fui arrimando, después que se calmó todo, me fui arrimando al abogado. Y entonces le digo al abogado, disculpa que te moleste, ¿vos conocés los 10 mandamientos? Bueno, no hablemos de Biblia, me dice. ¿Conocés o no conocés los 10 mandamientos? Bueno, sí, conozco. ¿Y te parece antiguo el no matarás? ¿Y el no robarás te parece antiguo? ¿Y el no mentirás
¿Te parece antiguo? Bueno, me contuve en ese momento, pero después, y este quedó sin palabras. Y seguro que la palabra le está trabajando. Pero usar la paciencia para no responder inmediatamente. Y ante la persecución, que hay mucha, precisamos paciencia. Ahí en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 4, dice: tanto es así que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Va a haber persecución. También estaba en ese grupo. Les estoy predicando a este grupo de inconversos. Yo voy a hacer un poco de ejercicio y me junto con esta gente y estábamos en descanso y uno de ellos había faltado y mandó la razón por la que faltó, porque estaba de viaje y se había ido con una chica y él es casado, pero se fue con una joven y mostró la foto al grupo y cada uno miraba: mirá, qué bárbaro este, mirá, qué chica, y así hasta que llegó a mí. Y cuando llegó a mí, dije: pobre esposa, la está engañando. Bueno, pero esto no es un ¿cómo que no? Mira, ¿te gustaría que tu esposa te haga algo así? Y no me hablaron por una semana. Hay persecución. Hay persecución por las ideologías. Pero tenemos que hablar con claridad, por favor. Entonces, cuando hay persecución, crecemos en la paciencia, cuando usamos la paciencia. No hay mejor manera de tratar con la paciencia cuando perdonamos. Tiene que ver con el perdón, la paciencia. ¿Qué es perdonar? La verdad que cuando yo pienso, nuestro Dios, el mayor milagro, el mayor de los milagros, el mayor de los milagros que Él hizo, ¿qué fue? ¿El universo? No. El mayor milagro de Dios, ¿qué fue? El perdón. Porque para perdonar hubo que sacrificar a su Hijo. Cristo tuvo que ser sacrificado. Y el Hijo en la cruz dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Fue el mayor milagro por tus pecados. Cargó con tus pecados, pero le costó su Hijo. Perdonar es un milagro. Cuando perdonas por lo que te hicieron, sí, pero vos no sabés todo lo que me hicieron. Y puede ser, no lo sé, y puede haber sido muy grave lo que te hicieron. Pero cuando perdonás, según Mateo, el perdón tiene que ver con saldar una deuda. Ya no está más la deuda, ya fue saldada. Cristo pagó lo que teníamos que pagar nosotros. La paciencia tiene que ver con el perdón. Entonces, cuando uno perdona, es volver a la relación que se cortó. Es más, el perdón hace que la relación sea mejor que la de antes.
Y cuando uno perdona, perdonar es no querer recuperar lo que se perdió. Esta persona me hizo esto, pero si hay perdón, ya no quiero recuperar nada. Está perdonado, la deuda está saldada. Perdonar es hacer parecido a lo que hizo el padre con el hijo pródigo, que no merecía absolutamente nada porque le robó al padre dinero, le robó el hecho de ser padre, fracasó como hijo, pero volvió. Y cuando volvió, el padre le perdonó y le devolvió la dignidad. Perdonar es devolver la dignidad a las personas. Eso no lo entendió el hijo mayor. Pero ¿cómo, papá, haces estas cosas? ¿No viste lo que te hizo? Pero cuando hay perdón, el perdón devuelve la dignidad a las personas, siempre y cuando se haya arrepentido. Perdonar, uno puede perdonar. En el caso del hijo pródigo, estaba arrepentido. Se le devuelve la dignidad en el corazón. Nunca la perdió aunque se fue. El padre siempre tuvo esperanza en este hijo, porque lo esperaba, porque el perdón tiene que ver con esto, y tuvo paciencia, porque esperó que este hijo se revolcara en el barro, y lo esperó. Porque el perdón y la paciencia van juntos. El perdón no tiene medidas. ¿Cuántas veces hay que perdonar? ¿Cuántas? Eso fue, en el Antiguo Testamento había un máximo de perdón. 4 veces era. Y por eso Pedro le dijo al Señor, Señor, ¿hasta cuándo tenemos que perdonar? ¿Hasta 7? Tuvo un acto de misericordia, Pedro. Y Jesús, ¿qué le dice? No te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Por lo mismo, cuando te hagan lo mismo. 70 veces 7, ¿cuánto es? Pero en matemáticas, 4. 490, cuando es multiplicado, pero puede ser a la potencia. Cuando es a la potencia, 70 a la 7ª potencia es siempre. Paciencia, el perdón y la paciencia van juntos. Los que hacemos discípulos tenemos que enseñar este elemento de tener paciencia. Tenemos que enseñar a nuestros hijos este elemento de tener paciencia. Ahí en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 10. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, entereza, amor y paciencia. Está corrigiendo a un discípulo. Y mire, le enseña doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Es parte de la enseñanza a los discípulos. Si hay algunos pastores aquí, sería bueno que sepan esto. Ahí en Tito, capítulo 2. Tito 2:2.
que los ancianos, son los pastores, sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Nosotros los pastores tenemos que tener paciencia. Y también los hermanos de la iglesia tienen que tener paciencia con los pastores que le tocó. Pero miren, al que ejerce paciencia, ¿cuántos saben que la paciencia atrae a Dios? Cuando alguien está ejerciendo paciencia, miren lo que dice el Salmo 40, versículo 1. Salmo 40, versículo 1. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. La paciencia atrae a Dios. Aleluya. ¿Cuántos tenemos paciencia? Ya la tenemos. A ver, a mostrársela a Dios. Decirle gracias, Señor, por la paciencia. Gracias. Ya está. La tengo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, pégale un abrazo a alguien y decirle, tenés paciencia. Gloria a Dios. Amén. ¿Querés ser uno? Usa la paciencia. ¿Querés ser uno en tu casa? Hay alguno que le tiene más paciencia al perro que al marido. O al revés. Es entre nosotros. La paciencia es elemental para la unidad. Y estás vacunado ya. Ya tenés la vacuna de la paciencia, te la insertó el Espíritu Santo, la tenés, usala en el nombre de Jesús. Amén.